de coronavirus en el estado vecino de Arizona. Omar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El estado de Arizona supera ya el 500,000 de casos de coronavirus hasta el reporte del día de ayer, 507,222 casos confirmados de virus y 8,640 muertes. Es lo que reporta Arizona hasta el día de ayer. El nuevo reporte se dará en un par de horas en cuanto al tema del coronavirus. Arizona es el tercer estado con la tasa más alta de contagios en todo el país, y no es cosa menor porque esto lo hace después de que California y Tennessee tienen los números más altos con respecto al coronavirus. Y hay que mencionar que este incremento se da a partir de esta temporada vacacional. El promedio de nuevos casos en la última semana tiene Arizona como el tercer estado más alto. Solo California y Tennessee lo superan de acuerdo a cifras de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Para darnos una idea de este aumento, les comento que en los últimos 30 días, en al menos 25, Arizona ha registrado al menos 4,000 casos diarios. Es una cifra muy alta para un estado con una población relativamente pequeña en comparación con California, que tiene una de las cifras más altas del país. De acuerdo a las cifras oficiales, la tasa de contagios en Arizona es de 80 por cada 100,000 habitantes. Esto es muy alto tomando en cuenta que el promedio nacional es de 54.5. Las hospitalizaciones, en Arizona han ido en aumento. El 91% de las camas en unidades de cuidados intensivos estaban en uso apenas a las cifras de lunes que se habían reportado, y se espera que aumente un poco más debido a que se viene el festejo de Año Nuevo y se ha hecho la invitación a que la gente permanezca en casa. Vamos a ver cuál es el saldo después de esta fiesta de Año Nuevo, y recordar que las fronteras pues mantienen su cierre parcial en los cruces por tierra en todo el estado y en todo el país. Este cierre temporal se ha extendido hasta el 21 de enero, y de acuerdo a las cifras vamos a ver si el gobierno mexicano también anuncia una extensión de estos cierres, que solamente hasta el momento está permitido en las llamadas actividades no esenciales. Con Omar Jonathan Pérez Morales, él es el editor web en Telemundo Arizona, y es que Arizona ya se encuentra en el primer lugar de más casos de coronavirus en el país vecino. ¿Qué es lo que tú ves? Es decir, ¿ves a las personas saliendo? ¿Ves los establecimientos, las tiendas, los malls? ¿Cómo es el panorama que ves por allá ya cerca de unos días de Año Nuevo? Mira, los casos han ido en aumento, pero las autoridades oficiales lo atribuyen a que mucha gente no se ha hecho aún la prueba, de acuerdo al Departamento de Servicios de Salud del Estado. Entonces, habría que esperar el corte de caja después de la primera semana de enero. Arizona ocupa ahorita el tercer lugar con más tasas de casos positivos en la nación, y los expertos en salud pública esperan que el virus se propague más debido a que vienen estas fiestas, ¿no? Somos vecinos de un estado con una alta incidencia como es California, y obviamente estamos en frontera. Si analizamos los estados fronterizos, la situación parecería no ser tan grave entre Arizona y Sonora, si lo comparamos con el caso de Tijuana y San Diego, donde la tasa de casos positivos sí es aún, pero mucho más alta. Y si vemos la frontera entre Texas, entre El Paso y Ciudad Juárez, pues las cifras realmente no son tan altas, pero veremos cómo se comporta. El indicador que tenemos pues es el 91% de las camas de unidades de cuidados intensivos en uso. Eso ya es un dato que nos refleja obviamente los aumentos de casos, y que Arizona lleva por lo menos una semana con al menos 4,000 casos diarios, y son cifras que preocupan. Omar, buen día, te habla Luis Ángel Carlín. En el tema de la Buen vacuna, día. ¿qué nos dices? ¿Qué información tienes respecto a la aplicación de la vacuna? Bueno, a nivel estatal se va a iniciar ya la próxima semana la vacunación para adultos mayores, gente que se encuentra en asilos o en centros de atención a residentes de adultos mayores. Ha iniciado ya desde hace tiempo la vacunación al personal médico, al personal de salud.
Los maestros, por lo menos aquí en Arizona, hay que recordar que cada estado está manejando diferente el tema de la vacunación. Los maestros están incluidos en el tema de la vacunación como personal esencial, y esto debido a que en el estado, en Arizona, hubo un regreso a clases fallido, ¿no? Se dio la libertad a los distritos escolares que abrieran, muchos regresaron a las aulas y a partir de eso se registraron casos positivos y tuvieron que volver de nuevo al aprendizaje a distancia. Ahora ya van en la etapa de los adultos mayores, las personas con enfermedades, alguna enfermedad cardíaca, diabetes, que son los sectores de la población más vulnerables al virus. Se está ya en esa etapa y después vendrá obviamente el resto de la población. Se ha cumplido por lo menos hasta ahora con el personal médico, que era escaso y que el que estaba ya trabajando, por lo menos en el sur del estado, en Tucson, se decía ya agotado. Inclusive enviaron una carta a la comunidad hace algunas semanas pidiendo que no salieran de casa porque ya era poco el personal, hacía falta personal y el que estaba trabajando ya realmente mostraba signos de agotamiento por varios meses de atender tantos casos que se registran diarios, y aunque muchos de ellos no requieren hospitalización, pero si tienes 91% de camas ocupadas, pues eso quiere decir que el personal tiene que trabajar a un ritmo mucho mayor de lo habitual. Y la gente sí está acatando las recomendaciones, es decir, sí se ve un menor flujo de personas en la vía pública, sí están acatando de no hacer fiestas, de no estar pues planeando pues una celebración de Año Nuevo como tradicionalmente lo sería. La gente está saliendo, han sido meses de encierro para algunos, la verdad puedes ver gente en las calles con máscara, que eso ya es un avance. Meses anteriores veías gente sin la mascarilla o cubrebocas, como cada quien le quiera llamar. La idea es que se lo pongan y que lo usen y que sigan las medidas preventivas. El indicador es que si tú registras un promedio de 4,000 casos diarios en los últimos 7 días, quiere decir que algo está fallando, quiere decir que la gente está siguiendo las medidas, pero se está reuniendo, hay reuniones, entonces a partir de ahí puedes tomar un parámetro de que algo no está funcionando. Y alguna de las principales críticas al gobierno estatal ha sido que no ha hecho obligatorio otro cierre, otro toque de queda, por ejemplo, como Tucson sí lo tiene. Tucson es una de las ciudades que ha implementado ya el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Phoenix no lo ha hecho, por ejemplo, que son las ciudades donde concentran, o los condados donde se concentra el mayor número de población, pero muchos no lo han hecho por pues tiene que ver un tema político, económico y de salud, y ahí y el Estado ha dejado a cada autoridad local que haga y administre la pandemia como mejor le convenga, y eso también ha desatado algunas críticas. Acabas de mencionar algo muy interesante que tiene que ver con un tema que ha abordado insistentemente la Secretaría de Salud aquí en Sonora, que es el de las reuniones. ¿Has visto allá a los ciudadanos en Arizona cómo están utilizando la mascarilla, el cubrebocas? Poco a poco se van adaptando a eso, pero se siguen reuniendo y eso pudiera ser justo la causa en la que se están multiplicando los casos positivos. En cuanto a los insumos o lo que se requiere como gel antibacterial, líquido sanitizante, cubrebocas o mascarillas, ¿cómo está el estado de Arizona? ¿Hay suficientes? ¿Ha habido desabasto o la gente no los está comprando? No puedo decirte que no hay un desabasto de los insumos. Hay una campaña muy fuerte tanto de organizaciones no gubernamentales como del gobierno para promover el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento físico. El tema de la frontera es interesante en el sentido de que el daño económico a la frontera parece ser en muchos casos ya irreversible, porque hay gente que trabaja o vive de ambos lados o cruza diariamente, y lo podemos ver ahora que es temporada vacacional en las filas que hay en las garitas. Ahí se puede medir un poco también cuál es el flujo, gente que cruza de aquí hacia allá o viceversa, si lo hacen con motivos esenciales o no. Si bien los 3 gobiernos, México, Estados Unidos y Canadá, han establecido un cierre parcial por vía terrestre solamente, en algunos casos o en algunas garitas parece no respetarse cuando tú ves tantas filas de autos y el tiempo de espera que en semanas anteriores ha llegado a ser de al menos 5 horas. Esto también puede ser un indicador
de que la gente está saliendo, de que la gente está cruzando por diferentes motivos, pero y nos queda claro que tal vez muchas veces no son los llamados motivos esenciales para hacerlo, ¿no? Fíjate que eso me llama bastante la atención y es que pues aquí en Hermosillo, desde que se llamó al cierre de la frontera, pues yo no conozco a alguien que se haya aferrado en ir, ¿no? Es decir, como que en el caso de Hermosillo entendimos muy bien que en este momento no era hora de viaje, dejamos de querer pues realizar el shopping por allá o algo. Entonces me llama mucho la atención eso que mencionas de las filas, ¿no? Es decir, quién sí está pasando, quién sí se está formando. Eso me parece interesante. Sobre todo porque la gente va a los centros comerciales y los centros comerciales, por lo menos el sur del estado, ha sido más estricto con el tema de la pandemia en sus cierres, y hay que recordar que viene enero y viene el spring break, y cuando la gente empieza a cruzar a Rocky Point, a San Luis Río Colorado, a las playas, ahí puede ser otro tema, otro aumento de casos, tanto en ambos estados. Una de las primeras acciones que se dijo después de marzo es que ambos estados, a nivel autoridades de salud, iban a intercambiar información para tratar de controlar el tema del aumento de la propagación del virus. Enero, febrero, marzo pueden ser meses claves. Hay que recordar que aunque la vacuna se empieza a aplicar, eso no quiere decir que esto se ha acabado, ¿no? Viene un periodo vacacional fuerte, y allá hay zonas de Sonora que dependen mucho del tema del turismo, esa parte se entiende, y han sido muy estrictos, sobre todo en Rocky Point, en el tema del cruce fronterizo, que se haga para lo esencial. Las playas, hasta donde yo tengo entendido, siguen abiertas porque la gente cruza para ir, pero vamos, tal vez nos faltaría un poco más de que se haga explícita la información de cómo está el contagio fronterizo, y que autoridades de ambos lados de la frontera compartan esa información o la hagan pública para que tengamos un panorama más claro de qué es lo que se tiene que hacer en la frontera, ¿no? Así es, y que todos pongamos nuestro granito de arena de nuestra parte, no aferrarnos a ir, ¿no? Entender que no es momento de vacacionar, que no es momento de viajes, que es momento de quedarse en casa. Omar, te agradezco tu colaboración esta mañana en Proyecto Puente. Gracias, muy buen día a todos. Muy buen día. Fíjate, Luis Ángel, allá por el mes de agosto, yo realicé una investigación acerca de cómo estaba pegando la economía, cómo estaba impactando en la economía del estado de Arizona la ausencia de sonorenses, específicamente personas sonorenses, ya que pues se recordará que destinos como Nogales, Tucson o Phoenix eran muy, muy visitados. Y fíjate, de acuerdo con la investigación que realicé, encontré que hasta el año pasado sonorenses gastaban $2.500 millones al año en viajes justo a Arizona, de los cuales la mitad pues se quedaban en Tucson. Y bueno, ahora es momento de irnos a un corte. Porque